Durante la mayor parte de la historia humana, el crecimiento económico fue una línea plana. Si nacías campesino en el año 1300, morías campesino con el mismo nivel de vida que tus abuelos. Pero luego ocurrió algo milagroso. La revolución industrial, seguida de la era tecnológica, disparó una línea vertical hacia el cielo. Nos vendieron una promesa simple, casi matemática. Si trabajas duro, si te educas, y si la economía de tu país crece, tú crecerás con ella. Nos dijeron que una marea creciente levanta todos los barcos. Y durante un breve periodo de tiempo, en la edad de oro del capitalismo de mediados del siglo XX, eso fue verdad. Podías mantener a una familia de 4 personas, comprar una casa, tener un coche y ahorrar para la jubilación con el sueldo de un solo trabajador de fábrica que ni siquiera había terminado el instituto. Pero mirad a vuestro alrededor hoy. Vivimos en sociedades que son, sobre el papel, exponencialmente más ricas que en 1970. Tenemos superordenadores en los bolsillos, medicina avanzada y una eficiencia productiva que haría llorar de alegría a Henry Ford. El PIB mundial nunca ha sido tan alto. Las empresas nunca han sido tan valiosas. Sin embargo, para la gran mayoría de la población, la sensación es opuesta. La gente trabaja más horas, a menudo en múltiples empleos, solo para mantenerse a flote. La vivienda se ha convertido en un lujo inalcanzable para una generación entera. La deuda estudiantil y de consumo se acumula como una losa. La ansiedad financiera es la banda sonora de la vida moderna. ¿Cómo es posible que vivamos en la era de mayor abundancia técnica de la historia y al mismo tiempo nos sintamos cada vez más pobres? ¿A dónde ha ido todo ese dinero? Esta no es una historia sobre una recesión temporal o una mala gestión política puntual. Es algo mucho más profundo. Es la historia de cómo el mecanismo fundamental que convertía el progreso en bienestar se ha roto. Bienvenidos a la trampa del crecimiento. Para entender la trampa, primero tenemos que entender cómo medimos el éxito. Y en el mundo moderno, tenemos un Dios supremo: el Producto Interior Bruto, el PIB. Los economistas, los políticos y los telediarios están obsesionados con él. Si el PIB sube un 3%, descorchamos el champán. Si baja un 1%, entramos en pánico. Hemos asumido colectivamente que el PIB es un sinónimo de prosperidad nacional. Pero imaginad por un momento a dos vecinos. El vecino A tiene una casa pagada, cultiva sus propias verduras, cuida de sus padres ancianos en casa y tiene mucho tiempo libre para estar con sus hijos. No gasta mucho dinero. El vecino B trabaja 80 horas a la semana en un trabajo que odia. Come siempre comida rápida porque no tiene tiempo de cocinar. Paga una residencia cara para sus padres, se está divorciando, lo que conlleva enormes gastos legales, y tuvo un accidente de coche por estrés que le obligó a comprar uno nuevo y pagar facturas médicas. Según la lógica del PIB, el vecino B es un héroe económico. Su divorcio, su accidente, su mala alimentación y su exceso de trabajo generan una actividad económica frenética. El dinero cambia de manos constantemente. El vecino A, sin embargo, es un lastre estadístico. Su bienestar no suma. Este es el primer gran problema. Hemos diseñado un sistema que mide la velocidad a la que gira el motor, pero no si el coche avanza hacia un precipicio. Robert Kennedy lo dijo mejor que nadie en 1968. El PIB lo mide todo, excepto lo que hace que la vida valga la pena. Y sin embargo, 50 años después, seguimos persiguiendo esa cifra como si fuera el único objetivo. Pero aquí es donde la historia se vuelve oscura. Porque incluso si aceptamos jugar al juego del PIB, las reglas han cambiado a mitad de la partida. Hasta principios de la década de 1970, el gráfico del PIB y el gráfico de los ingresos del trabajador medio eran casi idénticos. Eran dos líneas paralelas subiendo hacia la derecha. Si la empresa ganaba más, tú ganabas más. Era el contrato social implícito del capitalismo occidental. Pero entonces ocurrió la gran desconexión. 1971. El año en que el mundo cambió. Si buscas gráficos económicos a largo plazo, verás algo extraño alrededor de 1971 y 1973. No importa si miras los salarios, la inversión pública o la desigualdad. Todas las líneas se quiebran en ese punto.
En 1971, el presidente Richard Nixon rompió el acuerdo de Bretton Woods, sacando al dólar estadounidense y, por extensión, a la economía global, del patrón oro. De repente, el dinero dejó de ser un recurso finito vinculado a un metal precioso y se convirtió en moneda fiat, respaldada únicamente por la confianza en el gobierno. Esto dio a los bancos centrales y a los gobiernos un poder inmenso, la capacidad de imprimir dinero para estimular la economía, y sobre el papel funcionó. La economía siguió creciendo. La productividad se disparó gracias a la informática y la automatización. Los trabajadores se volvieron mucho más eficientes. Entre 1979 y 2020, la productividad neta creció un 61,8%. Es decir, en el mismo tiempo, un trabajador promedio producía un 60% más de valor. Siguiendo la lógica del viejo contrato social, los salarios deberían haber subido un 60%. Pero no lo hicieron. En ese mismo periodo, la compensación horaria del trabajador típico creció solo un 17,5%. Dejad que eso se asiente un momento. Estáis trabajando con herramientas 1000 veces más potentes que vuestros padres. Sois más productivos, más rápidos y generáis más riqueza por hora que cualquier generación anterior. Pero la recompensa por esa eficiencia extra no ha ido a vuestro bolsillo. Entonces, ¿dónde está ese 44% de diferencia? ¿Quién se comió vuestra parte del pastel? Esa brecha entre productividad y salarios es la definición técnica de la trampa del crecimiento. Es la prueba estadística de que el sistema ya no distribuye la riqueza que crea. Y para entender a dónde fue ese dinero, tenemos que mirar hacia arriba. Muy hacia arriba. Cuando el dinero se volvió fiat y los bancos centrales empezaron a inyectar liquidez en el sistema, ese dinero no se distribuyó equitativamente cayendo desde un helicóptero sobre la población. El dinero entra en la economía a través de puntos muy específicos: los grandes bancos comerciales y las instituciones financieras. Esto crea lo que los economistas llaman el efecto Cantillon. Básicamente, quienes están más cerca de la fuente del dinero, bancos, grandes corporaciones, inversores ricos, se benefician primero. Pueden usar ese dinero barato para comprar activos, acciones, bienes raíces, arte, antes de que los precios suban. Para cuando ese dinero se filtra hacia abajo, hasta llegar al sueldo de un camarero o un profesor, los precios de los activos ya se han disparado. El dinero ha perdido su valor. Esto ha creado una economía de dos velocidades. Tenemos una economía financiera que va como un cohete, rompiendo récords en la bolsa año tras año. Y tenemos una economía real donde la gente lucha por pagar el alquiler. Pensadlo de esta manera. Si trabajas por un salario, estás vendiendo tu tiempo. El tiempo es un recurso finito y no escalable. Pero si posees activos, acciones, propiedades, tu riqueza crece mientras duermes, impulsada por la inyección constante de dinero en el sistema y el aumento de la productividad de otros. La gran desconexión ha transformado la naturaleza misma del trabajo. Antes, el trabajo era el camino principal hacia la riqueza. Hoy, el trabajo es simplemente un mecanismo de supervivencia, mientras que la verdadera riqueza se genera a través de la posesión de capital. Y esto nos lleva a un problema estructural aún más doloroso. No es solo que ganemos menos en relación con lo que producimos, es que las cosas que realmente necesitamos para sobrevivir y prosperar se han vuelto explosivamente más caras. A menudo escuchamos que la tecnología ha hecho las cosas más baratas, y es verdad. Un televisor de 65 pulgadas es hoy infinitamente más barato y mejor que una televisión de tubo de 1990. La ropa es más barata. Los juguetes son más baratos. Los defensores del sistema actual señalan esto y dicen: ¿de qué os quejáis? Tenéis iPhones y Netflix. Vivís mejor que los reyes medievales. Pero hay una trampa cruel en este argumento. Se conoce como la paradoja de los costes. Si analizamos la cesta de la compra de las últimas 4 décadas, vemos una divergencia aterradora. Las cosas que han bajado de precio son, en su mayoría, bienes de consumo no esenciales o tecnología de entretenimiento.
Pero las cosas que son requisitos absolutos para una vida digna y para la movilidad social, vivienda, educación, sanidad y cuidado infantil, han subido de precio a un ritmo 2, 3 o 4 veces superior a la inflación general. Tomemos la vivienda, por ejemplo. En la década de 1960, la relación precio-ingreso de una vivienda media era de aproximadamente 3:1. Es decir, una casa costaba 3 veces el salario anual de una familia. Era algo que podías pagar con una hipoteca razonable en 10 o 15 años. Hoy, en muchas ciudades metropolitanas importantes, desde Londres hasta Nueva York, pasando por Madrid o Sydney, esa relación se acerca a 10:1 o incluso 20:1. Esto significa que el ticket de entrada a la clase media se ha vuelto prohibitivo. Lo mismo ocurre con la educación. En Estados Unidos, el coste de la universidad ha subido un 1.200% desde 1980. En muchos países europeos, aunque la matrícula sea más baja, el coste de oportunidad y de manutención sigue siendo una barrera enorme. Aquí es donde la trampa se cierra sobre el cuello de las clases medias y bajas. La tecnología nos ha dado juguetes baratos para distraernos, mientras los pilares fundamentales de la seguridad económica se alejan cada vez más. Nos han dado televisores más grandes para ver en casas que ya no podemos permitirnos comprar. La muerte de la competencia, el monopolio invisible. Si la productividad ha subido y los salarios se han estancado, eso significa que los márgenes de beneficio empresarial han tenido que subir. Y efectivamente están en máximos históricos. La teoría económica clásica nos dice que esto no debería durar. Si una industria tiene márgenes de beneficio enormes, nuevos competidores deberían entrar al mercado, bajar los precios y competir por los trabajadores subiendo los salarios. Es la mano invisible de Adam Smith. Pero mirad a vuestro alrededor. ¿Dónde está esa competencia? En casi todos los sectores clave hemos visto una consolidación masiva. Pasamos de tener docenas de bancos a tener 3 o 4 gigantes, de tener múltiples aerolíneas a un oligopolio. La industria tecnológica, la alimentaria, la farmacéutica, todas están dominadas por un puñado de corporaciones que tienen más poder que muchos estados-nación. Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos del mundo, lo llama fosos económicos. A los inversores les encantan los fosos. Odian la competencia. La competencia erosiona los beneficios. Cuando estas empresas crecen tanto, adquieren el poder de fijar precios, lo que nos lleva a la inflación de beneficios y, más importante aún, el poder de fijar salarios, lo que se llama monopsonio. Si solo hay 1 o 2 empleadores importantes en tu ciudad o en tu sector, no tienes capacidad de negociación. Tomas lo que te dan. Esta concentración de poder corporativo es otro clavo en el ataúd del vínculo entre crecimiento y prosperidad. El crecimiento ya no genera competencia, genera concentración, y la concentración genera desigualdad. Un cambio de paradigma. Hasta ahora hemos establecido el escenario del crimen. Sabemos que el crecimiento económico se ha desacoplado del bienestar de la mayoría. Sabemos que el sistema monetario posterior a 1971 y la financiarización han favorecido a los activos sobre el trabajo. Sabemos que los costes de vida esenciales se han disparado mientras los salarios se estancan. Pero esto es solo la superficie. Lo que muchos economistas y ciudadanos están empezando a preguntarse es si el crecimiento en sí mismo, tal como lo hemos entendido durante los últimos 200 años, ha llegado a su fin natural. ¿Y si estamos entrando en una era de estancamiento secular? O peor aún, ¿qué pasa cuando el crecimiento choca contra los límites físicos del planeta? Y quizás la pregunta más aterradora de todas, con la llegada de la inteligencia artificial y la automatización avanzada, ¿qué pasará cuando la desconexión entre productividad y trabajo sea total? ¿Qué valor tiene un ser humano en una economía que ya no necesita su fuerza laboral para crecer? En la siguiente parte de este análisis, nos adentraremos en el motor de la desigualdad global, el papel de la tecnología como creadora y destructora de riqueza, y por qué tu título universitario vale cada vez menos aunque haya costado más. Esta es la realidad económica de nuestro tiempo, un sistema que corre cada vez más rápido solo para mantenerse en el mismo lugar.
Si jugáis al Monopoly el tiempo suficiente, ocurre algo inevitable. Al principio del juego es emocionante. Corres por el tablero, compras propiedades, construyes alguna casa, tienes dinero en el bolsillo y oportunidades por delante. Pero a medida que avanza la partida, el tablero se llena. Los hoteles sustituyen a las casas, los alquileres suben, y llega un momento en el que, si no tuviste la suerte de comprar propiedades en las primeras vueltas, simplemente das vueltas por el tablero esperando a caer en la casilla equivocada que te lleve a la bancarrota. Bienvenidos al mercado inmobiliario del siglo XXI. Ya vimos cómo los salarios se han estancado mientras la productividad se disparaba. Pero ese estancamiento salarial es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es el coste de la vida. Y no hay ningún coste que haya destruido el sueño de la prosperidad moderna con tanta eficacia como la vivienda. Para nuestros abuelos, una casa era un lugar para vivir, era refugio, un bien de consumo duradero, como una nevera, solo que más grande y cara. Hoy, una casa es un activo financiero, un plan de pensiones, un vehículo de inversión apalancado y un símbolo de estatus, todo en uno. Esta transformación de refugio a activo es la raíz de una crisis que está devorando la riqueza de las generaciones más jóvenes y asfixiando la economía global. Y lo más aterrador es que hemos diseñado el sistema para que sea así. La contradicción fundamental: ¿asequible o rentable? Existe una contradicción matemática en el corazón de nuestras economías modernas que casi ningún político se atreve a admitir en voz alta. Queremos dos cosas incompatibles. Por un lado, queremos que la vivienda sea asequible, para que la gente joven pueda emanciparse, formar familias y tener seguridad. Por otro lado, queremos que el valor de la vivienda suba constantemente, porque para la mayoría de la clase media propietaria, su casa es su principal fuente de riqueza y ahorro. Pero una casa no puede ser ambas cosas a la vez. No puede ser una inversión que bata a la inflación año tras año, y al mismo tiempo ser asequible para quienes entran al mercado por primera vez. Durante las últimas 4 décadas, los gobiernos de todo el mundo desarrollado han tomado una decisión consciente. Han priorizado la vivienda como inversión. Han protegido el valor de los activos de los que ya tenían casa, a expensas de los que no la tenían. Y el resultado es una transferencia de riqueza intergeneracional masiva, de los jóvenes a los viejos, y de los trabajadores a los rentistas. La escalera rota, la barrera de entrada. Hablemos de números, porque son la única forma de ver la magnitud del desastre sin dejarnos llevar por anécdotas. En la década de 1970 y 1980, en la mayoría de los países de la OCDE, una vivienda promedio costaba entre 3 y 4 veces el ingreso anual medio de un hogar. Si una pareja ganaba el equivalente a $20,000 al año, la casa costaba $60,000 u $80,000. Con un poco de disciplina, se podía ahorrar para la entrada en 2 o 3 años. Hoy, en ciudades globales como Londres, Nueva York, Sydney, Toronto, o en capitales europeas como Madrid, París o Ámsterdam, esa ratio se ha disparado a 10, 15 o incluso 20 veces el ingreso anual. Esto ha creado un fenómeno perverso: el movimiento de la portería. Imaginad a una pareja joven hoy. Son responsables, ahorran, se privan de vacaciones y lujos, intentan juntar ese 20% necesario para la entrada de un piso. Pero mientras ellos ahorran a un ritmo, digamos, de 10,000 euros al año, el precio del piso que quieren sube 20,000 o 30,000 euros ese mismo año. Están persiguiendo un tren que acelera más rápido de lo que ellos pueden correr. El problema ya no es solo pagar la hipoteca mes a mes. El problema es la barrera de entrada. El capital inicial necesario se ha vuelto tan grotescamente alto que ha dividido a la sociedad en dos grupos: los que tienen padres que pueden ayudarles, el banco de mamá y papá, y los que no. Estamos regresando a una estructura social casi feudal, donde tu destino económico no depende de tu talento o tu trabajo duro, sino de si tu familia posee tierras o no. La meritocracia muere en el umbral de la puerta de una inmobiliaria. El papel de la financiarización. Dinero barato, casas caras. ¿Cómo hemos llegado a precios tan absurdos? La respuesta fácil es oferta y demanda, y llegaremos a eso en un momento.
Pero hay un culpable más silencioso y poderoso: el crédito. Desde la crisis financiera de 2008 y acelerando con la pandemia, los bancos centrales inundaron el mundo de dinero barato. Los tipos de interés cayeron a cero. La idea era estimular la economía, hacer que las empresas invirtieran en fábricas e innovación. Pero los bancos comerciales, que son los que realmente crean el dinero al emitir préstamos, tienen un secreto: prefieren prestar para hipotecas que para negocios. Prestar dinero a un emprendedor para que abra una empresa es arriesgado. La empresa puede quebrar. Prestar dinero a alguien para comprar una casa es seguro. Si no paga, te quedas con la casa. Así que, durante una década, hemos tenido un grifo abierto de crédito hipotecario. Cuando el crédito es abundante y barato, la gente puede endeudarse más. Y si todo el mundo puede endeudarse más para competir por las mismas casas, lo único que ocurre es que los precios suben. No es que las casas sean mejores ahora. Un apartamento de 60 metros cuadrados, construido en 1980, es el mismo hoy, probablemente peor por el deterioro. Pero vale 5 veces más, no porque el ladrillo sea oro, sino porque el dinero vale menos y el crédito ha inflado el precio del activo. Hemos convertido el mercado de la vivienda en un esquema piramidal sostenido por deuda. La guerra de la oferta, NIMBYs y el suelo artificial. Pero el dinero barato es solo la gasolina. Necesitas una chispa. Y esa chispa es la escasez artificial. Si los precios de los televisores suben, Samsung y LG fabrican más televisores y el precio baja. Pero si el precio de la vivienda sube en San Francisco o Barcelona, no aparecen mágicamente nuevos edificios al día siguiente. ¿Por qué? Porque hemos hecho que construir sea ilegalmente difícil. Aquí entra en juego el fenómeno NIMBY, Not in my backyard, no en mi patio trasero. Los propietarios existentes, que como recordaréis, ven su casa como una inversión, tienen todos los incentivos del mundo para bloquear nuevas construcciones. Si se construye un rascacielos de apartamentos asequibles al lado de tu casa unifamiliar, tu vista empeora, el tráfico aumenta y, lo más importante para tu bolsillo, la escasez disminuye y el valor de tu propiedad podría bajar. Así que los propietarios votan. Van a las reuniones del ayuntamiento, utilizan leyes de zonificación y normativas medioambientales para detener o retrasar nuevos desarrollos. En muchas ciudades occidentales es ilegal construir nada que no sea una casa unifamiliar en el 70% del suelo residencial. Hemos creado una escasez artificial de suelo útil. Y a esto sumadle el coste de construir. La mano de obra es más cara, los materiales han subido de precio y las normativas de eficiencia energética añaden un sobrecoste importante. El resultado es que, incluso si te dejan construir, es difícil construir viviendas baratas. A las promotoras solo les salen las cuentas si construyen lujo. Así que tenemos un mercado inundado de apartamentos de alto standing que nadie puede pagar, mientras la vivienda básica desaparece. Si no puedes comprar, alquilas. No tienes opción, necesitas un techo. Y aquí es donde la trampa del crecimiento se cierra herméticamente. A medida que más gente queda excluida de la compra, la demanda de alquiler se dispara. Y los alquileres suben. En muchas ciudades, el alquiler consume ya el 40%, 50% o incluso el 60% de los ingresos de un trabajador joven. La regla clásica de las finanzas personales decía que nunca debías gastar más del 30% en vivienda. Esa regla es hoy una fantasía utópica para millones de personas. Cuando gastas la mitad de tu sueldo en alquiler, tu capacidad de ahorro se reduce a cero. Y si no puedes ahorrar, nunca podrás juntar la entrada para comprar. Estás atrapado en un ciclo de servidumbre por alquiler. Estás pagando la hipoteca de otro, comprando el activo de otro, mientras tu propia riqueza neta se estanca. Además, el mercado del alquiler ha cambiado. Ya no es solo el señor mayor que alquila su segundo piso. Ahora tenemos la institucionalización de la vivienda. Grandes fondos de inversión, como Blackstone, han entrado en el mercado residencial. Compran miles de viviendas, las reforman y las alquilan. Tienen algoritmos para optimizar y subir los precios. Tienen equipos legales para gestionar desahucios.
Han convertido la vivienda en un producto financiero con flujos de caja predecibles para sus inversores. Y luego está el efecto Airbnb. La turistificación. En las zonas más deseables de las ciudades, las viviendas se retiran del mercado residencial para convertirse en hoteles dispersos. Cada piso turístico es un hogar menos para un residente. Esto reduce la oferta y sube los precios, expulsando a los trabajadores de las ciudades donde trabajan. El coste oculto. Una economía zombie. Lo más trágico de la crisis de la vivienda no es solo el dolor personal de no tener casa. Es lo que le hace a la economía en su conjunto. La vivienda es un parásito del crecimiento real. Pensadlo. Cuando el precio de la vivienda se duplica, la economía no es el doble de productiva. No hemos inventado nada nuevo. No hemos mejorado ningún proceso. Simplemente estamos pagando más por lo mismo. El dinero que una familia joven gasta en un alquiler exorbitante o en una hipoteca gigante es dinero que no gasta en otras cosas. Es dinero que no va a restaurantes locales, que no va a comprar ropa, que no se invierte en iniciar un pequeño negocio o en educación. La vivienda actúa como una aspiradora gigante que succiona el ingreso disponible de la economía productiva, la que crea bienes y servicios, y lo transfiere a la economía rentista, la que posee el suelo. Esto frena el crecimiento, reduce la movilidad laboral, retrasa la formación de familias. Es lo que los economistas clásicos, incluido el padre del capitalismo Adam Smith, odiaban: la renta económica. Dinero ganado no por producir valor, sino por poseer un recurso escaso. La crisis de la vivienda es el mecanismo más eficiente que hemos inventado para asegurar que el progreso económico no se traduzca en bienestar general. Es el muro con el que choca la productividad. Puedes trabajar más duro, puedes ser más eficiente. Tu empresa puede tener beneficios récord, pero si al final del mes tu casero o el banco se llevan el 50% de tu cheque solo por el privilegio de tener un techo, no eres más rico. Eres un hámster en una rueda más cara. Hemos roto la escalera social. Y al hacerlo, hemos convertido a una generación entera en escépticos del capitalismo. Porque, ¿qué sentido tiene defender un sistema de propiedad privada si tú nunca tendrás la oportunidad de ser propietario? Pero la vivienda no es el único coste que se ha disparado para devorar nuestros ingresos. Hay otro ticket de entrada a la clase media que nos prometieron que sería la llave del éxito, pero que se ha convertido en otra trampa de deuda: la inflación de las credenciales y la estafa educativa. Imaginad que vais a un parque de atracciones. La entrada cuesta 50 euros. Es caro, pero os prometen que dentro está la mejor montaña rusa del mundo, una que os llevará directamente a las nubes. Así que pagáis. Pero cuando llegáis a la cola, os dicen que el billete básico ya no sirve. Ahora hay tanta gente que, si queréis subir de verdad, necesitáis el pase premium. Cuesta otros 50 euros. A regañadientes pagáis. Avanzáis unos metros y os detienen de nuevo. Lo sentimos, dicen, todo el mundo tiene el pase premium ahora. Para destacar y conseguir un asiento en primera fila, necesitáis el pase Gold Master. Y así sucesivamente. Al final habéis gastado todos vuestros ahorros solo para hacer cola en una atracción que, cuando por fin subís, es exactamente la misma que disfrutaron vuestros padres por una fracción del precio. Esta es la realidad de la educación superior en el siglo XXI. Durante décadas, el consejo estándar de cualquier padre a su hijo ha sido inamovible: estudia, sácate una carrera y tendrás la vida resuelta. La educación era el gran igualador social, la llave maestra que abría las puertas de la clase media y protegía contra el desempleo. Era, en teoría, la mejor inversión posible. Inviertes en ti mismo, en tu capital humano, y el mercado te recompensa con salarios más altos de por vida. Pero al igual que con la vivienda, hemos convertido un bien social en un activo financiero especulativo. Y al igual que con el dinero fiduciario, hemos impreso tantos títulos universitarios que hemos devaluado su valor, creando una inflación de credenciales que ha atrapado a millones de jóvenes en una carrera armamentística educativa que no pueden ganar. La explosión de los costes. Más caro, pero no mejor. Empecemos siguiendo el rastro del dinero, porque las cifras son mareantes.
Si miramos el coste de la matrícula universitaria en Estados Unidos, este ha aumentado un 1.200% desde 1980. Ha subido casi 5 veces más rápido que la inflación general y el doble de rápido que la atención médica. En Europa, aunque muchos países mantienen matrículas subvencionadas, el coste no ha desaparecido. Se ha trasladado. En lugares como el Reino Unido, las tasas pasaron de ser gratuitas antes de 1998 a ser de las más caras del mundo hoy. En España o Italia, la barrera se ha movido hacia los másteres privados, que se han vuelto requisitos casi obligatorios para acceder a puestos que antes solo requerían una licenciatura. La pregunta obvia es, ¿por qué? ¿Por qué aprender cálculo o historia cuesta hoy exponencialmente más que hace 40 años? La tecnología, como vimos, hace que todo sea más barato. Debería ser más barato impartir conocimiento hoy, con Internet y herramientas digitales, que en 1970. Sin embargo, ocurre lo contrario. Los economistas llaman a esto la enfermedad de costes de Baumol. En sectores donde la productividad no puede aumentar fácilmente, un profesor no puede dar clase a 10.000 alumnos en persona más rápido de lo que lo hacía Sócrates. Los costes suben porque los salarios deben subir para competir con otros sectores. Pero Baumol no explica un aumento del 1.200%. La verdadera razón es mucho más cínica: la burocracia administrativa y la hipótesis de Bennett. En 1987, el secretario de Educación de Estados Unidos, William Bennett, argumentó que si el gobierno garantiza préstamos estudiantiles fáciles y abundantes, las universidades simplemente subirán los precios para capturar ese dinero. Y tenía razón. Al igual que el crédito barato infló la vivienda, los préstamos estudiantiles inflaron la educación. Las universidades sabían que los estudiantes podían pagar endeudándose, así que subieron los precios. Ese dinero extra no fue a los profesores, cuyos salarios se han estancado o precarizado con contratos temporales. Fue a una explosión de administradores, decanos de experiencia estudiantil, instalaciones de lujo tipo resort para atraer alumnos y campañas de marketing. La universidad dejó de centrarse en la educación para centrarse en la captación de clientes. Pero el coste monetario es solo una parte de la estafa. El problema estructural es la inflación de credenciales. En los años 70, tener un título universitario era una señal de distinción. Solo una minoría de la población lo tenía. Si tenías uno, le indicabas al empleador que eras inteligente, disciplinado y tenías conocimientos avanzados. Hoy, en muchos países de la OCDE, más del 50% de los jóvenes van a la universidad. Cuando todo el mundo es especial, nadie es especial. El título universitario se ha convertido en el nuevo diploma de bachillerato. Es el requisito mínimo indispensable para entrar al mercado laboral de cuello blanco, pero ya no garantiza nada. Esto ha provocado un fenómeno conocido como aumento de requisitos. Las empresas ahora exigen títulos universitarios para trabajos que no los necesitan en absoluto. Puestos de recepcionista, asistente administrativo o gerente de ventas junior, que antes se aprendían trabajando, ahora tienen como filtro automático: grado universitario requerido. Esto crea una ineficiencia económica brutal. Tenemos a ingenieros poniendo cafés y a arquitectos respondiendo llamadas en un call center. No porque no haya dignidad en esos trabajos, sino porque hemos gastado recursos sociales inmensos, tiempo y dinero, para sobrecualificar a una población para la que no hemos creado empleos acordes. Y como el título básico ya no sirve para destacar, los jóvenes se ven obligados a doblar la apuesta. Ahora necesitas un máster. Y luego un segundo idioma. Y luego prácticas no remuneradas. Es una carrera de la Reina Roja de Alicia en el País de las Maravillas. Tienes que correr todo lo que puedas para permanecer en el mismo sitio. Aquí es donde la trampa educativa se cruza con la trampa financiera. Para pagar esta carrera armamentística de credenciales cada vez más caras, los jóvenes se endeudan. En Estados Unidos, la deuda estudiantil ha superado los 1,7 billones de dólares. Es más grande que la deuda de tarjetas de crédito o la deuda de automóviles. En el Reino Unido, el graduado promedio sale con una deuda de más de 45.000 libras. Pero no penséis en esto solo como dinero que se debe.
Pensad en ello como un lastre temporal. Si te gradúas a los 22 años con una deuda equivalente a un año de salario o más, tus decisiones vitales cambian drásticamente. No puedes arriesgarte a emprender un negocio, porque necesitas un flujo de caja seguro para pagar la cuota del préstamo. No puedes ahorrar para la entrada de una casa, porque tu capacidad de ahorro se va en pagar la deuda. Retrasas el matrimonio y los hijos. Hemos creado un sistema donde los jóvenes empiezan su vida económica con un patrimonio neto negativo. Empiezan en números rojos. Esto rompe el motor del dinamismo económico. Los jóvenes deberían ser los que toman riesgos, los que innovan, los que fundan las nuevas empresas. Pero no pueden hacerlo si tienen un grillete de deuda atado al tobillo desde el día en que recogen su diploma. Y lo más perverso es que esta deuda no se puede borrar. En Estados Unidos, por ejemplo, la deuda estudiantil es una de las pocas que no desaparece ni siquiera si te declaras en bancarrota. Es una soga de por vida. Los defensores del sistema dirán, pero la educación te hace más productivo, aprendes habilidades. Aquí es donde entra la teoría de la señalización del economista Bryan Caplan. Su argumento es provocador, pero difícil de refutar. La mayor parte del valor de un título no proviene de lo que aprendes, ya que muchas cosas se olvidan o no se usan en el trabajo, sino de lo que el título señala sobre ti. El título le dice al empleador, esta persona es capaz de conformarse, de cumplir plazos, de obedecer a la autoridad y tiene cierta inteligencia general. Si la educación fuera solo sobre adquirir habilidades, veríamos a mucha gente yendo a las clases de oyente, que es gratis en muchas universidades públicas, y poniendo eso en su currículum. Pero nadie hace eso. Queremos el papel. Queremos el sello. El problema es que, como sociedad, estamos gastando billones de dólares y los mejores años de la juventud de nuestra población, no en crear capital humano real, sino en un costoso mecanismo de clasificación y filtrado. Estamos pagando un peaje carísimo solo para demostrar que somos aptos para trabajar. El subempleo y la frustración de las expectativas. La consecuencia final de esta inflación de credenciales es una generación masiva de personas subempleadas. Según datos de la Reserva Federal de Nueva York, alrededor del 33 al 40% de los recién graduados trabajan en empleos que no requieren un título universitario. Esto no es solo un problema económico, es una bomba de relojería política y social. Hemos criado a una generación bajo la promesa de que, si estudiaban, formarían parte de la élite profesional, o al menos de una clase media cómoda. Les hemos hecho cumplir su parte del trato. Y ahora el mercado les dice, gracias por tu título en ciencias políticas o en biología, aquí tienes tu chaleco de repartidor de Amazon. El sociólogo Peter Turchin llama a esto sobreproducción de élites. Cuando una sociedad produce demasiadas personas con credenciales y aspiraciones de estatus alto, pero no genera suficientes puestos de élite para absorberlas, el resultado es la inestabilidad política. Tenéis a una clase de personas educadas, endeudadas, frustradas y con la sensación legítima de haber sido estafadas. Son el combustible perfecto para los movimientos populistas, las protestas y el rechazo al sistema. ¿Por qué? Porque el contrato se ha roto. La educación ya no es el camino seguro a la riqueza. Para muchos, es el camino seguro a la ansiedad financiera, la pérdida de oficio y el desprecio por la FP. Mientras saturábamos las universidades, cometimos otro error estratégico: desmantelar y desprestigiar la formación profesional y los oficios. Durante décadas dijimos a los niños que trabajar con las manos era un fracaso, que ser fontanero, electricista o soldador era para los que no valían para estudiar. El resultado es una paradoja de escasez. Hoy, en muchas economías avanzadas, un buen electricista o un soldador especializado gana más que un arquitecto junior o un periodista. Y tienen seguridad laboral absoluta, porque no hay nadie para reemplazarlos. La inteligencia artificial puede escribir código básico o redactar informes legales, amenazando a los empleos de cuello blanco, pero todavía está muy lejos de poder arreglar una tubería atascada en un sótano inundado. Hemos dirigido a toda una generación hacia un acantilado saturado, mientras dejábamos vacía la autopista de los oficios técnicos necesarios para mantener la infraestructura de nuestra civilización.
La estafa educativa no significa que aprender sea malo. El conocimiento es poder. El problema es la industrialización de la credencial como peaje financiero. Hemos convertido la transición a la edad adulta en una carrera de obstáculos financieros. Primero, te decimos que sin título no eres nadie. Segundo, te cobramos una fortuna, en dinero o tiempo, por ese título. Tercero, cuando sales al mercado, te decimos que ese título ya no vale tanto y que deberías haber estudiado otra cosa o haber hecho más prácticas. Y cuarto, te cargamos con una deuda que te impide comprar una de esas casas sobrevaloradas que vimos al principio. Es un sistema de extracción de riqueza perfecto. Extrae el futuro, la capacidad de crédito de los jóvenes para financiar una burocracia académica presente. Pero si pensáis que la situación de los jóvenes es complicada, esperad a ver lo que está ocurriendo en el otro extremo de la pirámide de la vida. Porque mientras los jóvenes luchan por entrar en el sistema mismo se está enfrentando a una amenaza existencial que hace que todos estos problemas parezcan pequeños. Nos estamos quedando sin gente. O, mejor dicho, nos estamos quedando sin trabajadores para pagar todo esto. En la siguiente parte abordaremos la bomba demográfica. ¿Por qué el envejecimiento de la población está a punto de romper el esquema Ponzi de la seguridad social y el crecimiento perpetuo? La bomba demográfica y el fin del dividendo. Hay un gráfico que aterroriza a los ministros de finanzas y a los banqueros centrales mucho más que cualquier caída de la bolsa o cualquier guerra comercial. No es un gráfico de precios, ni de deuda, ni de inflación. Es el gráfico de la forma de la población humana. Durante toda la historia de nuestra especie, la estructura demográfica de cualquier sociedad saludable parecía una pirámide. Una base ancha de niños y jóvenes, un tronco sólido de adultos trabajadores y una cúspide pequeña de ancianos. Esta forma era perfecta para la economía. Significaba que siempre había más gente entrando al mercado laboral que saliendo de él. Significaba que había 5, 6 o 10 trabajadores activos aportando dinero al sistema por cada jubilado que necesitaba sacarlo. Era el dividendo demográfico. Pero si miráis ese gráfico hoy, en casi cualquier economía avanzada, la pirámide ha desaparecido. En su lugar, tenemos algo que se parece más a una urna funeraria o a una pirámide invertida. Una base estrecha de jóvenes, un medio abultado que envejece rápidamente y una parte superior cada vez más pesada. Estamos viviendo el experimento demográfico más peligroso de la historia. Nos estamos quedando sin el recurso más esencial de todos, la gente. Y la razón por la que esto es una trampa económica letal es simple. Hemos construido todo nuestro sistema moderno, desde las pensiones hasta la deuda nacional y el mercado inmobiliario, basándonos en la asunción de que la población siempre crecería. La cifra mágica en demografía es 2,1. Es la tasa de reemplazo. En promedio, una mujer necesita tener 2,1 hijos para que la población se mantenga estable. Ese 0,1 extra es para compensar a los que mueren antes de la edad reproductiva. Si un país cae por debajo de 2,1 durante un tiempo prolongado, entra en una espiral de contracción matemática de la que es casi imposible salir. Miremos los datos. En Estados Unidos, la tasa es de 1,6. En el Reino Unido, 1,5. En Alemania, 1,5. En España e Italia, ronda el 1,2. En Corea del Sur, ha colapsado a un apocalíptico 0,7. Esto significa que la próxima generación de italianos o surcoreanos será literalmente la mitad de grande que la actual. Muchos ecologistas dirán, fantástico. Menos gente significa menos contaminación y más recursos para todos. Y desde un punto de vista puramente medioambiental, tienen razón. Pero desde un punto de vista económico y financiero, bajo el sistema actual, es una catástrofe absoluta. El crecimiento económico, el PIB, se compone básicamente de dos factores: cuánta gente trabaja, fuerza laboral, y cuánto produce cada persona, productividad. Si tu fuerza laboral se encoge un 1% cada año, necesitas que tu productividad aumente un 1% solo para quedarte igual. Para crecer, necesitas milagros tecnológicos constantes. Y como vimos, la productividad real no está creciendo tan rápido como necesitamos. El punto de ruptura más inmediato de esta bomba demográfica
Es el sistema de pensiones. La mayoría de los países occidentales utilizan un sistema de reparto. Esto es crucial entenderlo. El dinero que te quitan de la nómina cada mes para la seguridad social no se guarda en una caja fuerte con tu nombre para cuando te jubiles. No. Ese dinero entra por una puerta y sale inmediatamente por la otra para pagar la pensión de tu abuelo hoy. Es, técnicamente, un esquema piramidal legalizado. Funciona de maravilla siempre que la base de la pirámide, los nuevos trabajadores, sea más grande que la cima, los jubilados. En 1950, en muchos países de la OCDE, había unos 7 trabajadores por cada jubilado. El sistema era solvente y generaba superávit. Hoy, esa ratio se acerca a 3:1. Para 2050, nos dirigimos a una ratio de 2:1 o incluso peor en países como Japón o España. Las matemáticas son brutales. Si 2 trabajadores tienen que sostener a un jubilado, además de a sí mismos y a sus hijos, una de 2 cosas tiene que pasar. O los impuestos a los trabajadores suben a niveles confiscatorios, o las pensiones de los jubilados se recortan drásticamente. Ningún político quiere hacer ninguna de las 2 cosas. Subir impuestos enfada a los trabajadores. Recortar pensiones enfada a los ancianos, que por cierto, son el grupo demográfico que más vota. Así que, ¿qué hacen los gobiernos? Se endeudan. Emiten deuda pública para tapar el agujero de las pensiones. Pero esto es solo patear la lata hacia adelante, agravando la trampa para la siguiente generación. ¿Por qué hemos dejado de tener hijos? Es fácil culpar a un cambio cultural, al individualismo o al deseo de viajar, y hay algo de eso. Pero si rascáis la superficie y miráis las encuestas, la mayoría de los jóvenes dicen que quieren tener hijos, o que les gustaría haber tenido más de los que tienen. La razón principal por la que no los tienen es económica. Aquí es donde todas las piezas de nuestro rompecabezas encajan. Recordad lo que hablamos al principio. Salarios estancados, vivienda impagable y la deuda estudiantil e inestabilidad laboral. Tener un hijo es caro. Criarlo en una ciudad donde el alquiler se come el 50% de tu sueldo es un deporte de riesgo. Necesitas una habitación extra, coste inmobiliario. Necesitas guardería, cuyo coste se ha disparado por encima de la inflación. Y tienes la presión de ahorrar para su educación futura. Hemos creado una economía anticonceptiva. El sistema económico moderno ha optimizado todo para la eficiencia del mercado laboral a corto plazo, a expensas de la reproducción biológica a largo plazo. Exigimos movilidad geográfica, horarios flexibles y dedicación total, lo cual es incompatible con la estabilidad necesaria para formar una familia. Es la ironía suprema del capitalismo tardío. Al exprimir tanto a la vaca lechera, la clase trabajadora joven, para maximizar beneficios y rentas inmobiliarias, hemos matado su capacidad de producir los futuros trabajadores y consumidores que el capitalismo necesita para sobrevivir. El sistema se está comiendo su propia cola. Si queréis ver cómo es el futuro, mirad a Japón. Japón fue la primera gran economía en chocar contra el muro demográfico. Su burbuja estalló en 1990 y, desde entonces, su población ha envejecido y ahora se está contrayendo. ¿El resultado? 3 décadas de crecimiento casi nulo, deflación y estancamiento. Japón vende hoy más pañales para adultos que para bebés. Pero Japón tenía una ventaja. Se hicieron ricos antes de hacerse viejos. Tenían un colchón de ahorro y una cohesión social inmensa. El verdadero miedo ahora es China. China está envejeciendo más rápido que cualquier sociedad en la historia, debido a las consecuencias no deseadas de la política del hijo único. Pero China se está haciendo vieja antes de hacerse rica, al nivel de Occidente. Cuando la fábrica del mundo se quede sin trabajadores jóvenes, el modelo de bienes baratos que ha mantenido baja la inflación global durante 30 años se acabará. Durante las últimas décadas, la globalización nos trajo una oferta casi infinita de mano de obra barata. Si un trabajador en Francia era caro, movías la fábrica a China o a Vietnam. Había miles de millones de jóvenes dispuestos a trabajar por poco. Eso mantuvo los precios bajos y los salarios estancados. Pero la bomba demográfica no es solo occidental, es global. La oferta de mano de obra mundial está tocando techo.
A medida que los trabajadores escaseen, ocurrirá algo que no hemos visto en 40 años. El trabajo volverá a tener poder de negociación. Si no hay suficientes enfermeros, camareros o constructores, sus salarios tendrán que subir. Esto suena bien para el trabajador, ¿verdad? Pero tiene un coste: inflación. Si hay menos gente para producir cosas y servicios, pero la misma cantidad de dinero persiguiéndolos, porque los jubilados siguen consumiendo aunque no produzcan, los precios subirán de manera estructural. Entramos en una era de escasez de talento y de mano de obra. La gran renuncia pospandemia fue solo el tráiler de esta película. Las empresas ya no pueden encontrar gente porque, literalmente, esa gente no nació hace 20 años. Volvamos a la vivienda por un momento. Si la población empieza a caer, ¿quién comprará todas esas casas sobrevaloradas que son el plan de pensiones de los baby boomers? En Japón ya lo estamos viendo. La saquilla. Millones de casas vacías en zonas rurales y suburbios que nadie quiere, incluso cuando se regalan. A largo plazo, la demografía es el alfiler que pinchará la burbuja inmobiliaria. Si la población de España o Italia se reduce en un 30% en los próximos 50 años, sobrarán millones de viviendas. El valor de esos activos colapsará. Esto es aterrador porque, como vimos al principio, la clase media ha apostado todo su patrimonio a que la vivienda siempre sube. Si la demografía invierte esa tendencia, la riqueza de la clase media se evaporará. La bomba demográfica es el muro final contra el que se estrella el mito del crecimiento infinito. No puedes tener un crecimiento exponencial en un planeta finito, pero mucho menos puedes tenerlo con una población menguante. Hemos roto el contrato social que permitía a los jóvenes prosperar y tener familias. Ahora la falta de esas familias amenaza con romper la economía de los mayores. Los gobiernos saben esto. Saben que los números de las pensiones no cuadran. Saben que la sanidad para una población envejecida será impagable. ¿Y cuál ha sido su solución hasta ahora para mantener la ilusión de prosperidad mientras los fundamentos demográficos se pudrían? La respuesta es la droga más potente de la economía moderna: la deuda. Hemos estado tapando los agujeros estructurales con crédito. Si no ganamos lo suficiente para vivir, usamos la tarjeta de crédito. Si el país no recauda lo suficiente para pagar pensiones, emite bonos. Hemos establecido que ganamos menos, relativamente, que la vida cuesta más, vivienda y educación, y que somos menos, demografía. La pregunta lógica es: ¿cómo es posible que la economía no haya colapsado ya? ¿Cómo sigue la gente comprando coches nuevos, teléfonos de 1.000 euros y yendo de vacaciones? La respuesta es la anestesia que ha mantenido al paciente inconsciente mientras la enfermedad avanzaba. La deuda. Imaginad a un vecino. Llamémosle Carlos. Carlos conduce un coche alemán nuevo, vive en una casa preciosa recién reformada, viste ropa de marca y cada verano se va de vacaciones al Caribe. A simple vista, Carlos es la imagen del éxito. Es la definición del sueño de la clase media. Pero ahora, imaginad que tenéis acceso a su cuenta bancaria. Descubrís que la casa está hipotecada al 90%. El coche es de leasing. Las vacaciones se pagaron con una tarjeta de crédito que está al límite. Y la reforma de la cocina se financió con un préstamo personal al 8% de interés. Si Carlos perdiera su trabajo mañana, pasado mañana estaría en la ruina absoluta. Su patrimonio neto real es cero o incluso negativo. Carlos no es rico. Carlos es un canal de flujo de efectivo para los bancos. Pues bien, lo que le pasa a Carlos le ha pasado a toda la economía occidental. Desde la década de 1980, hemos sustituido el crecimiento orgánico, basado en el ahorro y la inversión de beneficios reales, por un crecimiento sintético, basado en el crédito. Hemos mantenido la ilusión de prosperidad, consumiendo hoy los recursos que esperamos ganar mañana. El problema es que mañana ha llegado, y la factura es impagable. Para entender cómo caímos en esta trampa, tenemos que volver a conectar con lo que hablamos al principio. Recordad la gran desconexión. Los salarios dejaron de subir al ritmo de la productividad. En una economía sana, si los trabajadores ganan lo mismo pero los precios suben, el consumo debería bajar. La gente debería comprar menos cosas. Y si la gente compra menos, el PIB baja y entramos en recesión.
pero a los políticos y a los banqueros centrales les aterrorizan las recesiones. Así que cuando los sueldos se estancaron, el sistema financiero ofreció una solución mágica: democratizar el crédito. Antes de los años 80, obtener una tarjeta de crédito o una segunda hipoteca era difícil. Había que demostrar solvencia, pero de repente las barreras cayeron. El mensaje fue sutil pero devastador. No necesitas que tu jefe te suba el sueldo para tener ese televisor nuevo. Solo necesitas firmar aquí y pagar una pequeña cuota mensual. El crédito permitió a las familias de clase media mantener su estilo de vida a pesar de que sus ingresos reales se estancaban o caían. Fue un parche social. La deuda actuó como una válvula de escape para la presión política. Si la gente puede seguir comprando juguetes, no se rebelará en las calles. Pero esto cambió fundamentalmente la naturaleza de nuestra economía. Pasamos de un capitalismo de producción a un capitalismo de consumo financiado. Hoy, la deuda de los hogares en relación con el PIB en países como Canadá, Australia, Corea del Sur o Suiza supera el 100%. Las familias están nadando contracorriente, dedicando una parte cada vez mayor de sus ingresos mensuales no a comprar cosas nuevas, sino a pagar los intereses de las cosas que compraron hace años. La tecnología ha acelerado esta trampa hasta niveles distópicos. En el pasado, la deuda era para cosas grandes: una casa, un coche, quizás un negocio. Hoy nos endeudamos para comprar una hamburguesa. El auge de los servicios de compra ahora, paga después, como Klarna o Afterpay, ha normalizado la microdeuda. Puedes comprar unos pantalones de 40 euros y pagarlos en 4 plazos. Puedes financiar tu pedido de comida a domicilio. Esto parece inofensivo, pero es psicológicamente devastador. Desacopla el dolor del pago del placer del consumo. Cuando pagas en efectivo, sientes el dolor de soltar el dinero. Cuando financias, el dolor se difiere y se diluye. Esto lleva a un sobreconsumo crónico. La gente joven, que ya vimos que empieza su vida con deuda estudiantil, está siendo entrenada para vivir en un estado perpetuo de déficit. Estamos robando a nuestro yo del futuro para satisfacer al yo del presente. El problema es que el futuro siempre llega, y el yo del futuro se encuentra con que una parte de su sueldo ya está gastada antes de que entre en el banco. Pero la trampa de la deuda no afecta solo a las familias. Ha infectado el corazón del sector corporativo. Durante la última década, los tipos de interés estuvieron cercanos a cero. El dinero era gratis. Esto provocó una distorsión masiva en el mercado. En un mercado normal, una empresa que no es rentable quiebra. Es doloroso, pero necesario. Es lo que Schumpeter llamó destrucción creativa. La empresa mala muere y sus recursos, trabajadores y capital se liberan para ir a una empresa nueva y mejor. Pero con el dinero gratis, las empresas malas no mueren. Se endeudan. Piden préstamos baratos para pagar los intereses de sus préstamos anteriores. Sobreviven, pero no crecen. No invierten. No contratan. Simplemente existen. Se las llama empresas zombie. Según datos de la OCDE y Bloomberg, casi el 20% de las empresas que cotizan en bolsa en Estados Unidos y Europa son zombies. Son muertos vivientes que no generan suficientes beneficios para cubrir sus gastos de intereses, pero que siguen operando gracias a la refinanciación constante. Estas empresas son un lastre gigantesco para la productividad. Acaparan trabajadores y capital que deberían estar en sectores más innovadores. La deuda barata ha zombificado la economía, impidiendo que nazcan los nuevos Google o Tesla porque los viejos dinosaurios ineficientes se niegan a extinguirse. Y finalmente, llegamos al mayor deudor de todos: el Estado. Si miráis la deuda pública de Estados Unidos, Japón, Italia o Francia, la gráfica es una línea vertical. Hemos cruzado el Rubicón. En el pasado, los países se endeudaban para ganar guerras o para construir infraestructuras masivas, cosas que generaban retorno a largo plazo. Hoy, los gobiernos se endeudan principalmente para pagar gastos corrientes, pensiones, sanidad y sueldos públicos. Es como pedir una hipoteca para ir al supermercado. A medida que la población envejece y los costes de sanidad y pensiones se disparan, los ingresos fiscales no son suficientes.
Ningún político quiere recortar prestaciones ni subir impuestos masivamente. ¿La solución? Emitir bonos, imprimir deuda. Hemos adoptado una teoría económica implícita que dice que la deuda no importa siempre que imprimas tu propia moneda, pero la realidad está empezando a pasar factura. El peligro de acumular tanta deuda es que te hace increíblemente frágil ante la subida de los tipos de interés. Durante años, pagar la deuda era fácil porque los tipos eran del 0% o 1%. Pero cuando la inflación golpeó en 2022 y los bancos centrales tuvieron que subir los tipos al 4% o 5%, la matemática se rompió. De repente, el coste de pagar los intereses de la deuda nacional se ha convertido en una de las partidas más grandes del presupuesto. En Estados Unidos, el gobierno federal ya gasta más en pagar intereses de la deuda que en todo su presupuesto de defensa. Pensadlo bien. Todo el dinero de los impuestos de millones de ciudadanos no va a carreteras, ni a escuelas, ni a hospitales. Va simplemente a pagar a los acreedores por el dinero que gastamos en el pasado. Es dinero muerto. Esto crea un círculo vicioso, un bucle de la perdición. 1. El gobierno tiene que pagar más intereses. 2. Para pagar esos intereses, tiene que emitir más deuda, porque no tiene superávit. 3. Al emitir más deuda, los inversores piden más intereses por el riesgo. 4. El coste de la deuda sube y volvemos al paso 1. Eventualmente, esto solo tiene dos salidas, o una austeridad brutal que destroza los servicios públicos, como en Grecia en 2010, o una inflación descontrolada para licuar la deuda, imprimir dinero para pagar, haciendo que el dinero valga menos. Hay una regla empírica en economía, sugerida por estudios de Rogoff y Reinhardt, que dice que cuando la deuda de un país supera el 90% de su PIB, el crecimiento económico se ralentiza permanentemente. Es como intentar correr una maratón con una mochila llena de piedras. Puedes seguir corriendo, sí, pero irás mucho más lento que si fueras ligero. Occidente lleva esa mochila, y cada año le metemos más piedras. Esta es la razón fundamental por la que, a pesar de todos los avances tecnológicos, inteligencia artificial, robótica, Internet, el crecimiento del PIB es cada vez más anémico. Del 3% pasamos al 2%, y ahora celebramos el 1%. La deuda está consumiendo el capital que debería ir a la inversión productiva. En lugar de construir la economía del futuro, estamos gastando toda nuestra energía en pagar la economía del pasado. La deuda es una herramienta maravillosa si se usa para invertir en algo que crea valor. Pero nosotros la hemos usado para mantener una ilusión de riqueza que no teníamos. Hemos vivido por encima de nuestras posibilidades colectivas durante 40 años, usando el crédito para tapar las grietas de la desigualdad salarial y el declive demográfico. Ahora, la fiesta del dinero gratis ha terminado. Los tipos de interés han subido y la montaña de deuda se tambalea. Para las familias, esto significa menos consumo y más ansiedad. Para las empresas, significa menos inversión y más quiebras. Para los gobiernos, significa la elección imposible entre recortar el estado del bienestar o destruir el valor de la moneda. Pero hay alguien que gana en este juego, porque cada euro de deuda de una persona es el activo de otra persona. Los intereses que tú pagas, alguien los cobra. ¿Quién está al otro lado de esa transacción? ¿Quién se ha beneficiado de convertir la economía real en un casino de deuda? En la siguiente parte, levantaremos el telón del sector más poderoso y opaco del mundo moderno. Vamos a ver cómo las finanzas dejaron de ser un servicio para la economía y se convirtieron en el amo de la economía. Es hora de hablar de la financiarización. Hubo un tiempo, no hace tanto, en que un banco era el lugar más aburrido de la ciudad. Si pensáis en las películas antiguas, el banquero era ese señor serio, conservador, que concedía hipotecas a las familias del barrio y préstamos a las ferreterías locales. Su negocio era simple. Guardaba el dinero de los ahorradores y se lo prestaba a gente de confianza para construir cosas reales. Era un servicio público glorificado. El lema de la banca era la regla del 363, pagar un 3% a los ahorradores, cobrar un 6% a los prestatarios y estar en el campo de golf a las 3 de la tarde. Ese mundo ha muerto. Hoy,
El sector financiero no es un servicio de apoyo a la economía, es la economía. En Estados Unidos y el Reino Unido, las finanzas han pasado de representar una fracción modesta de los beneficios corporativos a capturar en momentos puntuales hasta el 40% de todas las ganancias empresariales del país. Esto es lo que llamamos financiarización. Es el proceso mediante el cual los mercados financieros, las instituciones financieras y las élites financieras ganan influencia sobre la política económica y los resultados económicos. Y el problema de la financiarización es que ha cambiado el objetivo del juego. Antes, el objetivo de una empresa era fabricar el mejor coche o la mejor lavadora posible para ganar clientes. Hoy, el objetivo de una empresa es ser un vehículo financiero atractivo para que el precio de sus acciones suba. El coche o la lavadora son secundarios. Son casi una molestia necesaria para justificar la acción. Hemos pasado de la ingeniería industrial a la ingeniería financiera. Y este cambio ha drenado la vitalidad de la economía real, lo que los americanos llaman Main Street, para alimentar la burbuja de Wall Street. Para entender cómo ocurrió este golpe de estado silencioso, tenemos que volver a los años 70 y 80 y a una figura clave, Milton Friedman. Hasta entonces, las empresas operaban bajo una filosofía de capitalismo de partes interesadas, o stakeholders. Un director general sentía que tenía una responsabilidad hacia sus clientes, sus empleados, su comunidad y, por supuesto, sus accionistas. Tenía que mantener un equilibrio. Pero Friedman popularizó una idea radicalmente simple. La única responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios. Esta idea, conocida como la primacía del accionista, se convirtió en el evangelio de las escuelas de negocios. Se nos dijo que si las empresas se centraban obsesivamente en el precio de la acción, la eficiencia aumentaría y todos ganaríamos. Pero lo que realmente ocurrió fue que los ejecutivos dejaron de preocuparse por el largo plazo y empezaron a obsesionarse con el corto plazo. El trimestralismo. Si inviertes en una nueva fábrica o en I+D, investigación y desarrollo, eso cuesta dinero hoy y puede que no dé beneficios hasta dentro de 10 años. Eso hace que tus beneficios trimestrales bajen hoy, y si bajan hoy, la acción cae y al director lo despiden. Por el contrario, si despides a 5.000 trabajadores y recortas la calidad del producto, tus costes bajan hoy, tus beneficios suben mañana y la acción se dispara. El sistema de incentivos se rompió. Empezamos a recompensar a los destructores de valor a largo plazo porque generaban picos de valor a corto plazo. La herramienta más tóxica de esta nueva era es la recompra de acciones, o stock buybacks. Esto es crucial, así que prestad atención a la mecánica. Imaginad que una empresa tiene 100 millones de euros de beneficio. Podría usar ese dinero para 1. Subir el sueldo a los trabajadores. 2. Invertir en maquinaria nueva. 3. Investigar un nuevo producto. O 4. Bajar el precio de sus productos para los clientes. O puede ir al mercado de valores y comprar sus propias acciones para destruirlas. Si la empresa compra sus propias acciones, hay menos acciones en circulación. Si hay menos acciones, el beneficio que corresponde a cada acción restante sube automáticamente, aunque la empresa no haya ganado ni un euro más en realidad. Al subir el beneficio por acción, el precio de la acción sube. Y adivinad quién cobra en función del precio de la acción. Exacto, los directivos. La mayoría de los directores generales, o CEOs, cobran en opciones sobre acciones. Si la acción sube, ellos se hacen multimillonarios. Así que tienen un incentivo personal directo para usar el dinero de la empresa no para mejorar la empresa, sino para inflar artificialmente el precio de la acción mediante recompras. Hasta 1982, esto era considerado ilegal en Estados Unidos. Se trataba como manipulación de mercado. Pero la administración Reagan lo legalizó mediante la regla 10b-18. Desde entonces, billones de dólares que deberían haber ido a innovación o salarios se han quemado en recompras. Es canibalismo corporativo. Las empresas se están comiendo a sí mismas para alimentar a sus accionistas y directivos hoy, sacrificando su capacidad de competir mañana. Boeing es el ejemplo trágico más reciente. Una empresa que gastó decenas de miles de millones en recompras mientras descuidaba la ingeniería de seguridad de sus aviones
con resultados mortales. Si las recompras son malas, el private equity o capital riesgo es a menudo peor. El nombre suena sofisticado, pero el modelo de negocio a menudo se parece más al de un desguace. Las firmas de capital riesgo compran empresas, a menudo usando deuda que cargan a la propia empresa comprada, prometen hacerlas más eficientes y luego las venden para obtener ganancias rápidas. La realidad de esa eficiencia suele ser brutal. Toys R Us, por ejemplo, no murió simplemente por Amazon. Murió porque fue comprada por firmas de capital riesgo que cargaron a la empresa de juguetes con miles de millones de dólares en deuda para pagar su propia compra. La empresa tenía que pagar 400 millones de dólares al año solo en intereses. No le quedaba dinero para renovar sus tiendas. Vemos esto en residencias de ancianos, en hospitales, en cadenas de supermercados y en medios de comunicación. El capital riesgo entra, vende los activos inmobiliarios para sacar efectivo rápido, despide personal, reduce la calidad del servicio, y cuando la empresa es un cascarón vacío, la dejan caer en bancarrota mientras los socios del fondo se marchan con sus comisiones de gestión intactas. Es la extracción de riqueza en su forma más pura. No están creando valor, están transfiriendo valor de los empleados y clientes a los inversores financieros. Hay un coste invisible de la financiarización que es quizás el más dañino para el progreso humano. El robo de talento. Si eres un genio de las matemáticas o la física hoy en día, ¿dónde vas a trabajar? ¿Vas a la NASA a diseñar cohetes? ¿Vas a un laboratorio a intentar curar el cáncer? ¿O vas a un fondo de cobertura en Nueva York o Londres? Las estadísticas son claras. Una proporción enorme de los graduados de las universidades de élite acaba en finanzas. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el dinero. Un ingeniero brillante puede ganar 80.000 euros diseñando puentes. Ese mismo ingeniero puede ganar 500.000 euros diseñando algoritmos de trading de alta frecuencia. El trading de alta frecuencia consiste en usar superordenadores para comprar y vender acciones en microsegundos, aprovechando diferencias de precio infinitesimales. No aporta absolutamente nada a la sociedad. No hace que el pan sea más barato ni que los coches sean más seguros. Es un juego de suma cero para extraer rentas. Pero estamos dedicando nuestras mejores mentes a optimizar este casino, en lugar de optimizar nuestra infraestructura energética o sanitaria. La financiarización ha desviado el recurso más valioso de la humanidad, la inteligencia, hacia actividades estériles. Todo esto nos lleva a la gran confusión de nuestro tiempo. Encendemos las noticias y vemos: el S&P 500 alcanza máximo histórico. Y los presentadores sonríen. Y los políticos dicen: mirad, la economía va bien. Pero el mercado de valores no es la economía. En Estados Unidos, el 10% más rico de la población posee casi el 90% de todas las acciones del mercado de valores. Para la inmensa mayoría de la gente, que el mercado suba no significa nada, porque no tienen activos. De hecho, a menudo es una mala señal. Si el mercado sube porque una empresa ha anunciado despidos masivos, lo que reduce costes, el mercado está celebrando la desgracia de la economía real. La financiarización ha desacoplado el destino de las élites poseedoras de capital del destino de la clase trabajadora. Durante la pandemia de 2020 vimos la prueba definitiva. La economía real se detuvo. La gente estaba en las colas del hambre. Los pequeños negocios cerraban. Y sin embargo, la bolsa tuvo uno de los mejores años de su historia. ¿Por qué? Porque la Reserva Federal inyectó billones de dólares en el sistema financiero. Ese dinero no llegó a la gente. Se quedó en los mercados financieros, inflando el precio de los activos. Fue la mayor transferencia de riqueza de la historia, orquestada a través del mecanismo financiero. Los biólogos saben que un parásito exitoso es aquel que se alimenta del anfitrión sin matarlo. Pero si el parásito crece demasiado, empieza a consumir órganos vitales y el anfitrión enferma. El sector financiero ha pasado de ser el sistema circulatorio de la economía, necesario para mover el dinero a donde hace falta, a ser un tumor que consume los recursos. Estudios del Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, sugieren que cuando el sector financiero crece demasiado,
el crecimiento económico real y la productividad bajan. El sector financiero empieza a competir con la economía real por recursos y talento, y gana. Hemos creado un sistema donde es más rentable apostar sobre el precio del trigo que cultivar trigo. Es más rentable comprar y vender casas que construirlas. Es más rentable hacer ingeniería fiscal que ingeniería mecánica. La financiarización es el motor que ha acelerado la desigualdad que vimos en las partes anteriores. Ha permitido que los beneficios de la productividad no vayan a los salarios, sino a recompras de acciones. Ha convertido la vivienda en un activo especulativo global. Ha cargado a los estudiantes y gobiernos con deuda para generar flujos de intereses constantes. Hemos entregado las llaves del reino a los contables y a los especuladores, esperando que ellos nos guiaran a la prosperidad. Pero su trabajo no es la prosperidad general, su trabajo es el retorno de la inversión. Y son muy buenos en su trabajo. Pero para que este sistema funcione, para que las empresas puedan extraer rentas y subir precios sin que los consumidores se rebelen o se vayan a la competencia, necesitas una cosa más. Necesitas asegurarte de que los consumidores no tengan a dónde ir. Necesitas matar la competencia. En la siguiente parte, vamos a explorar cómo el capitalismo de libre mercado ha sido silenciosamente reemplazado por un nuevo feudalismo corporativo. Vamos a hablar del monopolio invisible. Imaginad que entráis en un supermercado, camináis por el pasillo de la limpieza y veis docenas de opciones de detergente. Botellas azules, rojas, verdes, con aroma a limón, a lavanda, marcas eco, marcas premium, marcas baratas. Parece el paraíso de la competencia capitalista. Pero si giráis las botellas y leéis la letra pequeña de la parte trasera, descubriréis un secreto a voces. Casi todas esas marcas pertenecen a 2 o 3 empresas gigantes: Procter & Gamble, Unilever o Nestlé. Lo mismo ocurre si queréis comprar gafas de sol. Vais a una óptica y veis Ray-Ban, Oakley, Prada, Chanel, Ralph Lauren, marcas que compiten ferozmente por vuestra atención, ¿verdad? Falso. Casi todas ellas son diseñadas y fabricadas por una sola empresa italiana. Luxótica. Esto es la ilusión de la elección. El capitalismo, en teoría, funciona gracias a la competencia. Si una empresa sube demasiado los precios o paga mal a sus trabajadores, otra empresa debería entrar en el mercado, ofrecer mejores precios o mejores salarios y robarle el negocio. Es el mecanismo de control y equilibrio que mantiene el sistema honesto. Pero en las últimas 4 décadas, ese mecanismo se ha oxidado y detenido. Hemos permitido una concentración corporativa sin precedentes. Hemos pasado del capitalismo de libre mercado al capitalismo de oligopolio. Y esta falta de competencia es una de las razones principales por las que la inflación se come vuestros ahorros y vuestros salarios no suben. Para los inversores de Wall Street, la competencia es mala. La competencia reduce los márgenes de beneficio. Como dijo el legendario inversor Peter Thiel, la competencia es para los perdedores. El objetivo de cualquier gran empresa moderna es construir un foso alrededor de su negocio. Un foso tan ancho y profundo que nadie pueda cruzarlo para competir. Hemos visto esto en casi todos los sectores clave. Tecnología. Google tiene más del 90% de las búsquedas. Eso no es una cuota de mercado. Es un monopolio de facto sobre la información mundial. Agricultura. 4 empresas controlan la mayor parte del suministro de semillas y carne del mundo. Aerolíneas. En Estados Unidos, 4 compañías controlan el 80% del tráfico aéreo. Banca. Tras la crisis de 2008, los bancos demasiado grandes para caer se hicieron aún más grandes al absorber a los pequeños. Cuando hay tan pocos jugadores, no necesitan reunirse en una habitación llena de humo para pactar precios, lo cual sería ilegal. Simplemente se observan. Si uno sube los precios, los demás le siguen en lugar de competir. Es una coordinación tácita. Y el consumidor, que no tiene a dónde ir, paga. La prueba definitiva de este poder de mercado llegó con la crisis de inflación pospandemia, entre 2021 y 2023. Se nos dijo que los precios subían por la cadena de suministro y la guerra en Ucrania. Y era cierto, al principio. Los costes de la energía y las materias primas subieron.
Pero cuando esos costes empezaron a bajar, los precios al consumidor no bajaron. Siguieron subiendo. Los economistas empezaron a notar algo extraño en los informes de resultados de las grandes corporaciones. Las empresas no solo estaban repercutiendo el aumento de costes al cliente, estaban aprovechando la cobertura de las noticias sobre la inflación para subir los precios más allá de sus costes. Esto se llamó greedflation, inflación de la codicia o inflación impulsada por los beneficios. Un estudio del Banco Central Europeo admitió que una gran parte de la inflación en la zona euro fue impulsada por el aumento de los márgenes de beneficio empresarial, no por los salarios. En un mercado competitivo, esto sería imposible. Si intentaras aprovechar una crisis para estafar a tus clientes, la competencia te destruiría. Pero en un oligopolio, donde todos suben precios a la vez, el cliente está atrapado. La trampa del crecimiento aquí es clara. El PIB nominal crece porque los precios suben. Las empresas reportan beneficios récord, pero la gente común es más pobre. Pero el monopolio tiene un gemelo malvado del que se habla menos, el monopsonio. El monopolio es cuando hay un solo vendedor, poder sobre el precio. El monopsonio es cuando hay un solo comprador, poder sobre el proveedor o trabajador. En muchas ciudades y sectores, la concentración empresarial significa que solo hay uno o dos empleadores reales. Si eres enfermera en una ciudad donde una sola corporación ha comprado todos los hospitales, no puedes negociar tu sueldo. Si no te gusta lo que te pagan, tu única opción es mudarte de ciudad o dejar la profesión. Si eres un desarrollador de software y Google, Apple y Meta tienen un acuerdo tácito de no robarse empleados, algo por lo que fueron demandados hace años, tu salario se estanca. La concentración corporativa es una de las causas principales del estancamiento salarial que vimos al principio. Las empresas tienen tanto poder que pueden dictar las condiciones laborales. Hemos visto incluso el uso de cláusulas de no competencia en trabajos de salario mínimo, como en cadenas de comida rápida, impidiendo que un cocinero de hamburguesas se vaya a trabajar al restaurante de enfrente por 50 céntimos más la hora. Eso no es libre mercado, es servidumbre contractual. Los defensores de los gigantes corporativos dicen que su tamaño les permite invertir más en innovación. Solo Google tiene el dinero para crear inteligencia artificial, dicen. Pero la historia nos muestra lo contrario. Los monopolios tienden a volverse perezosos y burocráticos. Y lo peor, matan la innovación externa. En Silicon Valley, los inversores de capital riesgo hablan de la kill zone, o zona de la muerte. Si eres una startup que intenta innovar en un área que amenaza a Google, Amazon o Facebook, no recibirás financiación. Los inversores saben que el gigante te copiará, te demandará o te comprará para cerrarte. Amazon, por ejemplo, usó datos de vendedores independientes en su plataforma para lanzar sus propios productos competidores más baratos, llevando a la quiebra a los pequeños innovadores. En lugar de un ecosistema vibrante, de miles de flores floreciendo, tenemos un bosque oscuro dominado por 4 o 5 secuoyas gigantes que no dejan pasar la luz del sol para que nada crezca debajo. Esto explica, en parte, la paradoja de la productividad. A pesar de toda nuestra tecnología, la productividad real crece despacio porque hemos permitido que los guardianes del sistema sufoquen la disrupción real para proteger sus beneficios. ¿Por qué los gobiernos no hacen nada? ¿Dónde están las leyes antimonopolio? Aquí volvemos al dinero. Las empresas gigantes tienen recursos ilimitados para hacer lobby. En Estados Unidos y Europa, las grandes corporaciones gastan cientos de millones al año en influir en las leyes. Y no solo eso, practican la puerta giratoria. Los reguladores que deben vigilar a los bancos o a las farmacéuticas a menudo terminan trabajando para esos mismos bancos o farmacéuticas con sueldos millonarios cuando dejan el gobierno. Esto se llama captura regulatoria. El árbitro del partido está en nómina de uno de los equipos. El resultado es que las leyes se escriben para proteger a los grandes, no para fomentar la competencia. Vemos regulaciones complejas que solo las grandes empresas pueden cumplir, lo que crea barreras de entrada, subsidios que van a las industrias establecidas y rescates financieros cuando las cosas van mal.
Es el socialismo para los ricos, capitalismo para los pobres. Si eres pequeño y fallas, quiebras. Si eres gigante y fallas, te rescatan porque eres sistémico. El monopolio invisible es el candado de la trampa. Asegura que los beneficios del sistema fluyan hacia arriba y se queden allí. Hemos desmantelado los sindicatos, el poder de los trabajadores, mientras permitíamos la formación de supercorporaciones, el poder del capital. Hemos roto el equilibrio de fuerzas, y ahora estas supercorporaciones están a punto de desplegar la herramienta más poderosa jamás creada. Una herramienta que promete aumentar la eficiencia hasta niveles divinos, pero que amenaza con hacer que la mano de obra humana sea irrelevante. Si pensabais que la concentración de riqueza era mala hasta ahora, esperad a ver lo que ocurre cuando la inteligencia misma se convierte en un servicio propiedad de 3 empresas. En la siguiente parte, abordaremos la última frontera de la trampa, la paradoja tecnológica y el futuro del trabajo. ¿Nos salvará la inteligencia artificial o será el clavo final en el ataúd de la clase media? En 1930, el famoso economista John Maynard Keynes hizo una predicción asombrosa. Calculó que, gracias al avance tecnológico y al aumento de la productividad, sus nietos, es decir, nosotros, trabajarían solo 15 horas a la semana. El resto del tiempo lo dedicaríamos al ocio, el arte y la filosofía. Según sus cálculos, seríamos tan eficientes produciendo riqueza que el problema económico de la supervivencia estaría resuelto. Keynes tenía razón en una cosa. Nos hemos vuelto increíblemente eficientes, pero se equivocó estrepitosamente en el resultado. Hoy no trabajamos 15 horas. Trabajamos 40, 50 o 60, a menudo con el teléfono móvil atado a la mano, como un grillete digital que nos mantiene conectados a la oficina 24/7. Y a pesar de toda esta tecnología, la ansiedad económica es mayor que nunca. ¿Qué pasó? ¿Por qué los ordenadores, Internet y los robots no nos liberaron? La respuesta es la paradoja tecnológica. Lejos de democratizar la riqueza, la tecnología digital ha creado un mecanismo de concentración de capital tan potente que hace que los varones ladrones del siglo XIX parezcan aficionados. La paradoja de Solow: ordenadores por todas partes, menos en los sueldos. En 1987, el Nobel Robert Solow dijo: «Puedes ver la era de los ordenadores en todas partes, menos en las estadísticas de productividad. Durante décadas, la tecnología de la información ha transformado nuestras vidas, pero no ha generado el mismo tipo de crecimiento económico masivo y compartido que generaron la electricidad o el motor de combustión interna. La razón es la naturaleza de la economía digital. Es una economía de el ganador se lo lleva todo. Pensad en Kodak versus Instagram. En su apogeo, Kodak empleaba a 145.000 personas de clase media, con buenos sueldos y pensiones, para fabricar películas y cámaras. Cuando Instagram fue vendida a Facebook por $1.000 millones en 2012, tenía solo 13 empleados. Ambas empresas se dedicaban a la fotografía. Pero Instagram generó una riqueza masiva para 13 personas y sus inversores, mientras que Kodak distribuía riqueza entre 145.000 familias. Esta es la trampa tecnológica. La tecnología digital permite generar un valor inmenso con una cantidad de mano de obra humana casi nula. Esto es fantástico para la eficiencia y para los accionistas, pero es terrible para la distribución de la renta. Si la riqueza se crea mediante servidores y algoritmos, y no mediante trabajadores, entonces los dueños de los servidores y los algoritmos se quedan con todo el pastel. Y ahora nos enfrentamos al cambio más disruptivo de todos: la inteligencia artificial generativa. Hasta ahora, la automatización había venido a por los músculos. Los tractores reemplazaron a los campesinos. Los brazos robóticos reemplazaron a los obreros de montaje. Esto fue doloroso, pero permitió a los humanos moverse hacia trabajos cognitivos o de servicios usando su cerebro. Pero la inteligencia artificial no viene a por tus músculos, viene a por tu cerebro. Viene a por los redactores, los programadores junior, los analistas financieros, los diseñadores gráficos, los abogados y los contables. Viene a por la clase media educada, esa misma clase media que se endeudó para conseguir un título universitario, creyendo que eso la protegería.
Goldman Sachs estima que la inteligencia artificial podría automatizar el equivalente a 300 millones de empleos a tiempo completo. Los optimistas dicen, la tecnología siempre crea nuevos trabajos, y es cierto. Pero la pregunta clave es, ¿son esos nuevos trabajos mejores que los que destruye? Lo que estamos viendo es una polarización brutal del mercado laboral. En la cima tenemos trabajos ultracualificados y ultrapagados, ingenieros de inteligencia artificial, dueños de capital. En la base tenemos trabajos de servicios manuales mal pagados que la inteligencia artificial aún no puede hacer. Cuidar ancianos, limpiar habitaciones, repartir paquetes. Pero el medio, la contabilidad, la administración, el análisis, está desapareciendo. La escalera de ascenso social se ha roto por la mitad. Si combinamos la inteligencia artificial con los monopolios corporativos y la financiarización, el resultado es distópico. Imaginad un futuro no muy lejano donde una empresa, digamos Omnicorp, posee los mejores modelos de inteligencia artificial y los mejores robots. Esta empresa puede producir todos los bienes y servicios que necesita la sociedad, con una plantilla mínima. Sus beneficios serán astronómicos. El PIB del país se disparará. Pero, ¿quién tendrá dinero para comprar esos productos? Si la inteligencia artificial hace el trabajo, los salarios desaparecen. Y si los salarios desaparecen, el consumo se desploma. Esta es la contradicción final del capitalismo en la era tecnológica. El sistema necesita consumidores, pero la tecnología está eliminando a los trabajadores que ganan el dinero para consumir. Hasta ahora, hemos tapado este agujero con deuda. Hemos prestado dinero a la gente para que siga consumiendo lo que las máquinas producen. Pero ese juego, como vimos, tiene un límite. La tecnología, bajo el actual contrato social, no nos libera del trabajo, nos hace redundantes. Y en una economía de mercado, si eres redundante, eres pobre. Después de analizar la productividad, la vivienda, la educación, la demografía, la deuda, las finanzas, los monopolios y la tecnología, podemos dar un paso atrás y ver la imagen completa. La trampa del crecimiento no es un accidente. No es una mala racha. Es el resultado lógico de un sistema que ha sido optimizado meticulosamente para una sola variable. El retorno del capital. Nos dijeron que el crecimiento económico era la marea que levantaba todos los barcos. Pero la realidad es que hemos construido un sistema de esclusas y presas que canaliza esa marea hacia unos pocos yates privados, mientras la mayoría de la gente rema en botes con fugas, achicando agua para no hundirse. Repasemos la evidencia una última vez. 1. Ganamos menos de lo que producimos. Desde 1971, la productividad se ha duplicado, pero los salarios reales se han estancado. La diferencia se ha ido a los beneficios corporativos y a los superricos. 2. La vida cuesta más. Los pilares de la seguridad, vivienda, educación, sanidad, se han convertido en activos financieros especulativos, con precios que crecen mucho más rápido que los ingresos. 3. El futuro está hipotecado. Para cerrar la brecha entre lo que ganamos y lo que cuesta vivir, nos hemos endeudado. Estudiantes, familias y gobiernos están nadando en números rojos. 4. El sistema está trucado. La financiarización y los monopolios aseguran que la competencia real sea una ilusión y que el dinero fluya siempre hacia Wall Street, no hacia Main Street. 5. El motor se ha roto. La demografía, el envejecimiento y la tecnología, automatización sin redistribución, amenazan con romper definitivamente el ciclo de consumo y producción. ¿Es el fin del mundo? No, es el fin de una era. Es fácil caer en el nihilismo después de escuchar todo esto. Es fácil pensar que el colapso es inminente. Pero la historia nos enseña que los sistemas insostenibles no duran para siempre. Cuando el contrato social se rompe, se renegocia. A veces por las buenas, a veces por las malas. Ya estamos viendo las grietas, el descontento político, el auge de los populismos a izquierda y derecha, la gran renuncia, el movimiento Tamping, tumbarse a la Bartola, en China. Son todos síntomas de lo mismo. La gente se está dando cuenta de que el juego está amañado
y están dejando de jugar. La trampa del crecimiento nos obliga a hacernos una pregunta incómoda. ¿De qué sirve que el PIB crezca un 3% si la esperanza de vida baja, la gente no puede tener casas y la ansiedad es la enfermedad número 1? Quizás el problema no es que no estemos creciendo lo suficiente. Quizás el problema es que estamos midiendo el éxito con una regla rota. La solución no es más de lo mismo. No podemos salir de este agujero cavando más hondo. No podemos solucionar la crisis de deuda con más deuda. No podemos solucionar la crisis de vivienda convirtiendo las casas en activos aún más caros. No podemos solucionar la desigualdad tecnológica esperando que los billonarios tecnológicos nos regalen sus ganancias por bondad. La solución requerirá un cambio de paradigma tan grande como el que ocurrió en 1971 o en 1945. Requerirá volver a vincular la economía con el bienestar humano. Podría significar cosas que hoy suenan radicales, como separar el trabajo de la supervivencia, una renta básica universal para compensar la automatización. Podría significar tratar la vivienda como un derecho y no como un lingote de oro. Podría significar romper los monopolios para que el capitalismo vuelva a ser competitivo. Podría significar invertir en las personas, salud, cuidados, educación, en lugar de invertir en burbujas de activos. La economía no es una ley de la física, como la gravedad. No es algo que nos sucede, es algo que hacemos. Es un conjunto de reglas y decisiones que tomamos colectivamente. Y esas reglas se pueden cambiar. Durante los últimos 40 años hemos vivido bajo la ilusión de que el progreso se mide en el mercado de valores. Hemos sacrificado nuestra estabilidad, nuestro tiempo y nuestro futuro en el altar del crecimiento infinito. Pero el crecimiento infinito en un mundo finito, con una población decreciente y desigual, es una fantasía matemática. La trampa es real. Las paredes se están cerrando, pero el primer paso para escapar de una trampa es saber que estás en una. Y ahora vosotros lo sabéis. El progreso real no es que Jeff Bezos tenga otro cohete. El progreso real es que tú no tengas miedo de abrir el buzón por si hay una factura que no puedes pagar. El progreso real es tener tiempo para ver crecer a tus hijos. El progreso real es saber que si trabajas duro, tendrás una vida digna. Esa es la riqueza que hemos perdido, y esa es la riqueza que tenemos que recuperar. Este ha sido el análisis de la realidad económica de nuestro tiempo. Si crees que más gente necesita entender cómo funciona esta trampa para que podamos empezar a desmantelarla, comparte este documental. La información es la única moneda que no se devalúa. Gracias.